Inversión inmobiliaria, tasas de interés fijas, términos de préstamos hipotecarios. Prepárese, porque es hora de aumentar las apuestas con bienes raíces. Ahora vamos a ver las variaciones que puede tomar un préstamo. Teniendo en cuenta, a medida que observamos estos, que generalmente, dentro de un área en particular, dentro de una industria en particular, tendrá una estructura estándar. Y luego puedes pensar en las desviaciones de, en esencia, esa estructura estándar. Así que, en general, si tienes dos partes, un prestamista y un prestatario, puedes pensar claramente en muchos tipos diferentes de estructuras de préstamos y estructuras de pago. Se pueden acordar, siempre y cuando se acuerden entre las dos partes. Pero una vez más, dentro de una industria en particular, por lo general va a haber una especie de estándar de la industria. Ese estándar de la industria es importante porque, en primer lugar, probablemente haya una razón para el estándar de la industria. Probablemente sea el mejor tipo de préstamo en general, y por eso va a ser el estándar de la industria. Y dos, cuando te desvías del estándar de la industria, va a ser un poco más difícil hacer comparaciones, porque el estándar va a ser lo que generalmente pensamos, y serán más términos comparativos con él. Y, por lo general, cuando nos desviamos de la norma, lo más probable es que también estemos asumiendo más riesgos en otros términos. Porque, una vez más, probablemente haya una razón para eso, para que el préstamo estándar sea el préstamo estándar. Así que vamos a echar un vistazo a algunas de las diferentes estructuras que podemos tener. Aquí vamos a mantener la tasa de interés fija. Por lo tanto, la tasa de interés será fija, y si la tasa de interés es fija, entonces, ¿cuáles son algunos de los componentes que pueden cambiar? La tasa de interés podría tener una tasa variable. Eso no es lo que vamos a considerar aquí. Vamos a considerar situaciones en las que la tasa de interés no cambia durante el plazo del préstamo. Entonces, los componentes del préstamo tenemos el monto del préstamo, que, por supuesto, afectará los pagos y demás, la fecha de vencimiento del préstamo, cuando va a vencer por la tasa de interés, que vamos a mantener fija aquí, y luego los pagos periódicos, generalmente con préstamos a plazos para hipotecas, estamos hablando de pagos mensuales. Por lo general, ese va a ser el caso. Ahora, aquí van a estar las 4 categorías que se considerarán aquí. La primera es la opción que generalmente va a ser el caso. Entonces, si se trata de un tipo de préstamo totalmente amortizable, eso es lo que generalmente pensamos con un préstamo a plazos. Entonces, ya sea que el préstamo sea de más de 15 o 30 años más o menos, se estructurará de manera que al final de ese préstamo, en el momento, haya estado realizando pagos mensuales, lo que resultará en que los intereses y el capital se hayan pagado en su totalidad al final del plazo del préstamo. Así se estructurará el cuadro de amortización. En otras palabras, cada vez que hagas un pago, habrá intereses acumulados. Recuerde que el interés representa el tipo de renta sobre el poder adquisitivo que utilizó para comprar la casa. El interés entonces no va a reducir el saldo del préstamo. Eso es solo alquiler. Eso va a desaparecer. No va a reducir la responsabilidad. Se va a acumular hacia arriba. El pago que está haciendo en ese momento va a ser por encima de los intereses acumulados. Y eso significa que cada vez que realice un pago, habrá una disminución en el saldo del préstamo. Lo veremos claramente cuando hagamos tablas de amortización, y trabajaremos muchos problemas con ello. Así que recomiendo encarecidamente mirar los problemas de práctica. Pero vamos a reducir el saldo del préstamo a medida que avanzamos porque los pagos pueden ser más altos que los intereses acumulados. El saldo del préstamo disminuirá cada vez que hagamos un pago. La diferencia entre el pago y el interés variará a medida que tengamos estos préstamos a plazos, lo que puede ser confuso, y la única manera de obtener una buena comprensión de eso es trabajar en problemas de práctica y establecer este tipo de cosas, lo cual haremos. Pero la idea es que al final del periodo de tiempo, sea cual sea el periodo de tiempo para el que se establezca el préstamo, ya sea 1015, 30 años, si paga los pagos, entonces se le pagará por completo. El saldo del préstamo desaparecerá al final del plazo del préstamo. Ahora bien, podrías tener un préstamo establecido, y esto sería una desviación de la norma en la que tienes una situación de amortización parcial, lo que significa que la tasa sigue siendo fija. No tienes una tasa fluctuante, lo que te causaría más problemas. Si la tasa fluctúa, entonces hay más riesgo de que la tasa suba en el futuro. En este caso, tienes las tasas que son las mismas, pero cuando haces el pago, todavía estás pagando algo que está por encima de la tasa de interés que los intereses que se han acumulado, lo que significa que al igual que los intereses se acumulan en cada periodo, vas a realizar un pago que es mayor que la cantidad de intereses que se ha acumulado. Por lo tanto, el saldo del préstamo va a seguir bajando. Sin embargo, el saldo del préstamo no va a bajar lo suficiente como para que esté completamente pagado en el momento en que el periodo que se ha establecido, 1015, 30 años, lo que sea, básicamente la configuración es lo que podría resultar en este monto de falta de pago, por lo que al final, al vencimiento, no está completamente pagado, lo que podría dar lugar a una situación del tipo de pago global. Así que ese es otro tipo de configuración que puedes ver, diciendo, básicamente la idea de estar en esa configuración, si tuvieras un préstamo configurado de esa manera, estarías diciendo,
está bien, voy a pagar los pagos en este punto del préstamo con una tasa fija, por lo que no voy a estar sujeto a la flexibilidad. Pero luego recibí ese pago global que sé que va a llegar en algún momento, y voy a tener que pagarlo o hacer algo de refinanciamiento o algo en ese momento, en el futuro. Y luego tenemos solo el interés. Si se trata de un tipo de préstamo de solo interés, entonces el capital básicamente nunca baja, solo estaría pagando el interés, en esencia, el alquiler sobre el poder adquisitivo del préstamo. Por lo tanto, cada pago que realice sería simplemente como hacer el pago, no disminuir el saldo del préstamo. Y cuando digo alquilar, no me refiero a que estés alquilando la casa. Quiero decir que estás alquilando el poder adquisitivo del dinero que luego usas para comprar la casa, eso es algo así como lo que es el interés. Y si solo pagas los intereses, entonces si tuvieras un préstamo establecido de esta manera, un préstamo solo con intereses, entonces tendrías esa tasa fija. Así que no tienes ese problema de la tasa flexible en este caso, porque tenemos la tasa que es fija, pero el saldo del préstamo no va a bajar porque solo estamos pagando la parte de los intereses. Por lo tanto, al final del préstamo, la cantidad prestada sería la misma al final que al principio. Y luego podrías tener un préstamo de amortización negativa y esa sería una situación en la que todavía estás pagando, estás haciendo pagos, pero en realidad estás pagando algo que es menos que incluso el alquiler del dinero, es decir, los intereses del dinero que obtuviste, los intereses del poder adquisitivo se están acumulando y estás haciendo un pago, pagando esos intereses, pero ni siquiera estás pagando lo suficiente para cubrir los intereses. Por lo tanto, el saldo del préstamo en realidad aumenta por la cantidad de los intereses que básicamente no se están pagando. Eso significa que al vencimiento, todavía tiene el saldo del préstamo que en realidad es más alto de lo que era al principio, porque está pagando menos que incluso los intereses del préstamo. Así que solo otro resumen de eso que repasamos, bastante detallado aquí. Así que voy a repasar esto un poco más rápido. Préstamo totalmente amortizable. Ese va a ser el estándar, ese va a ser el préstamo general en el que primero piensas y luego puedes pensar en la variación. Una de las variantes comunes es ese tipo de situación de pago global, que sabes, por supuesto, agrega riesgos, dado el hecho de que obtuviste eso, ese pago global que se avecina generalmente al final. Así que esto va a ser con un préstamo totalmente amortizable. El prestatario realiza los pagos de acuerdo con el cronograma de amortización del préstamo. Trabajaremos en hacer cronogramas de amortización que realmente ayuden a entender estas cosas. Para armar algunos de estos horarios. El prestatario paga el préstamo al final del plazo del préstamo. Así que tienes un tipo estándar de situación de cuotas. Al final del plazo del préstamo, debe estar en cero en ese momento, si se amortizó correctamente, si el préstamo es un préstamo de tasa fija. Cada pago totalmente amortizable es una cantidad igual en dólares. Así es como generalmente se configurará. Hacen los pagos de la misma manera. Para que los pagos sean iguales, habrá una variante entre la ruptura de los intereses y la parte principal. Entonces, amortizar parcialmente el préstamo, esa va a ser esa situación. Todavía tenemos la tasa fija, pero el préstamo de amortización parcial es otro cronograma de pagos basado en la amortización, excepto que el pago completo no está amortizado y, por lo tanto, aún tendrá parte de él al final. En cambio, hay un periodo de tiempo establecido en el que el cronograma de pago de amortización se aplica al pago del préstamo. Esto puede ser cualquier parte de los términos del préstamo. Por lo general, entre 7 y 9 años, los préstamos parcialmente amortizados utilizan pagos que se calculan utilizando un plazo más largo que el plazo real del préstamo. Podríamos hablar un poco más sobre los cálculos en los problemas de práctica en futuras presentaciones, pero pueden imaginar, básicamente, ya saben, usar una amortización a más largo plazo para calcular y luego tener el plazo más corto, lo que resultaría en la cantidad que aún se adeudaría al final del periodo. Así que es posible que hablemos más de eso en el futuro. Pero, de nuevo, se trata de una especie de variante o cambio del préstamo normal. Con estos préstamos, el saldo restante del préstamo vence al final del periodo de amortización. Así que tienes esa cantidad adeudada al final, que es como una especie de pago globo que podrías resultar en esa situación. Y luego tenemos estos préstamos asiáticos que son préstamos de amortización negativa. Ahora nos saltamos un poco los préstamos de solo interés, pero esos son los básicos. Los préstamos de solo interés significan que solo pagamos los intereses, por lo que el saldo del préstamo sigue siendo el mismo porque solo estamos pagando los intereses de una amortización negativa. La amortización significa liquidar un préstamo con pagos regulares para que la cantidad que debe disminuya con cada pago. Esa va a ser la estructura general que estaría en su lugar normalmente. La amortización negativa significa que incluso cuando pagas, la cantidad que debes seguirá aumentando porque no estás pagando lo suficiente para cubrir los intereses. Por lo tanto, la amortización negativa sería la situación en la que se han devengado intereses. Está haciendo pagos,
pero ni siquiera está ganando lo suficiente para cubrir los intereses, y mucho menos el capital que resultará en él. El saldo del préstamo en realidad aumenta en cada periodo, a pesar de que está haciendo un pago en cada periodo. Así que,